Gracias a todos. Hoy vamos a continuar el tema que venimos estudiando desde ya hace algunos meses. Estamos justamente estudiando el tema acerca del Señor Jesucristo. Venimos hablando recientemente acerca de la persona del Señor Jesús y estuvimos estudiando con la ayuda del Señor y con las personas que han venido a compartir con nosotros, como el caso que estuvo con nosotros el pastor Eric recientemente. Y estuvimos viendo acerca de los frutos. ¿Se recuerdan que estuvieron enseñándonos acerca de los frutos? Y de esa manera, pues comenzamos nosotros a entender algunas de las cosas importantes que era cómo existen no solamente eh, 9 frutos como normalmente nosotros habíamos aprendido, sino que son un total de 12 frutos, que fue la lección que tuvimos la semana pasada y la semana anterior. Dentro de esa cantidad de 12 frutos que existen, estuvimos viendo la sinceridad y cómo el Señor Jesucristo, como persona, desde que vino a esta tierra, comenzó a poner por obra cada uno de ellos, porque hay algo que es muy importante y es el hecho de que en efecto Dios no nos va a pedir nada que Él no haya puesto de manifiesto antes e inclusive ponerlo Él mismo por obra. Y es algo tremendo esto que nosotros estamos aprendiendo y asimilándolo porque como yo les decía en algún momento, creo que es bastante complejo a veces de entender o separar la naturaleza del ser divino, es decir, del Cristo, con la naturaleza de la persona del Señor Jesús. De hecho, es imposible hacerlo porque pues Jesús es tanto hombre como Dios, pero la intención de estudiar el tema del Señor Jesucristo como persona es para animarnos a nosotros mismos en tratar de tener ese referente que nosotros debemos de tener como alguien en quien nosotros poner nuestros ojos, alguien que, como dice la Biblia, se compadece de nosotros, que entiende nuestra aflicción, nuestro dolor, porque él mismo fue un humano, él mismo vivió entre nosotros y no hay como tener un Dios que al final de cuentas nos entienda completamente por tener esa naturaleza igual que la nuestra en cierta parte, por supuesto, para poder nosotros ir y con Él y poder expresar aquellas cosas que nosotros sentimos en nuestro corazón. Y muchas veces lo que sucede o nosotros nos hemos encontrado a lo largo de muchas enseñanzas es que tratamos como de separar la deidad de Dios de una manera inalcanzable. Es decir, siempre estamos tratando de ver cómo el Señor Jesús lo vemos muy allá inalcanzable y eso hace que de alguna manera nosotros a veces no tengamos el approach o el acercamiento correcto para tener esa relación que todos y cada uno necesitamos. Entonces, habiendo dicho eso y durante todo este tiempo que hemos venido estudiando, vimos cómo era el Señor Jesucristo antes de venir a esta tierra. La Biblia dice que él estaba desde antes de la fundación del mundo. Él lo vimos actuando en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que sus salidas son desde el principio, ¿sí? O sea que no es algo nuevo el haberlo visto. Él se manifestaba corpóreamente en aquel entonces como el príncipe del ejército del Señor, el ángel de Jehová. Y lo vimos actuando de muchas maneras, ¿no? Eh, y a lo largo de todo ese estudio venimos estudiando cómo fue que él nació, cómo él fue el que renunció a sí mismo para poder formarse dentro del vientre de María y estar sujeto bajo la dirección de José y de María como padres terrenales en esta tierra, la forma en la que él nació, todos los acontecimientos que se dieron alrededor de esto, que no hacían más que resaltar el desprendimiento del Señor en relación a las cosas terrenales y la humildad que él tenía y mostró durante todo ese tiempo, la dependencia que él tenía del Padre y de sus padres terrenales. Vimos el periodo de su niñez, la primera vez que él derramó su sangre cuando fue circuncidado, la forma en cómo dice la Biblia que él iba creciendo en conocimiento y en gracia delante de los hombres, la manera en cómo comenzó a pasar todo eso, la forma en cómo fue él que comenzó su ministerio, el tema del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, que lo estuvimos revisando y hablando, y cómo él comenzó su ministerio y la conversación anterior, antes de revisar los frutos con el pastor Eric, estuvimos hablando sobre la sinceridad de cómo el Señor Jesús
uno de sus principales frutos era justamente el tema de la sinceridad. Y solo haciendo un breve repaso, recuérdense que los frutos, la definición es aquello, dice que se origina o viene de algo o de alguien, es decir, una extensión del corazón, un efecto, un resultado de. Esa era básicamente lo que nosotros habíamos hablado como fruto, que era un proceso, ¿no? Y de lo que estuvimos nosotros viendo en la semana pasada, pues, como les dije, aprendimos que existen 12 frutos, 9 de ellos están en Gálatas, los otros 3 están en Cantar de los Cantares. Los que no hayan recibido la enseñanza, ahí está puesta y le compartimos la grabación de la semana anterior para que lo puedan revisar. Y luego, pues vamos a ir viendo poco a poco, en la medida en que vayamos avanzando, el resto de los frutos. Pero la palabra que vamos a ver el día de hoy está justamente el segundo fruto, que sería, y hablamos también, se recuerdan que creo que Ada preguntó acerca de si existe un orden específico de los frutos que nosotros tenemos que dar. Y hablamos que no necesariamente existe un orden específico que debemos de tener. Tal vez el que tiene el micrófono abierto se puede poner en silencio para que no se meta el ruido del perrito. Y aquí podemos ir viendo, por ejemplo, de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, que para dar frutos no necesitamos nosotros esforzarnos en el hecho de poder dar frutos, ¿cómo se llama? Digamos, que no sea natural, que es un proceso natural en el que nosotros todos tenemos que pasar. Decíamos que nunca nosotros hemos visto un árbol de aguacate esforzándose, tratando de hacer todo lo mejor de sí para dar los mejores frutos, sino que es algo que es un proceso natural que se viene dando y es justamente la manera en cómo nosotros exactamente igual tenemos que aprender a dar ese fruto. Es decir, no es porque nosotros nos esforcemos, lo que tenemos que hacer, por supuesto, que eso nos va a llevar a que nosotros demos un fruto forzado, porque entonces va a ser un fruto seguramente insípido, que nace de la necesidad de nosotros mostrarnos a los demás para que los demás vean que yo estoy dando un fruto. Y no, y eso es para el Señor, es justamente un proceso interno que nosotros tenemos que estar siguiendo, ¿sí? Entonces, hoy, como les decía, vamos a ver este segundo orden. Este es el orden en el que yo lo escribí, no necesariamente tiene que ser así, aunque en el caso de Gálatas sí lo habla en ese orden, pero los demás lo estamos viendo de esta manera. Así que el día de hoy vamos a ver el segundo fruto, que es lo que el Cantar de los Cantares habla de la uva, y la uva habla de esa entrega, esa dependencia. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, para que la uva dé vino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pregunta. Machacarla, ¿no? Exactamente, en un lagar. Ahí, pues, hemos visto, digamos, que la forma tradicional que hacían es que ponían los pies encima del lagar y las uvas se exprimían para poder generar su fruto. Y la palabra entrega aquí en este caso, y comenzamos justamente viendo esto, desde la pregunta que hice aquí es, ¿en Jesús hubo entrega y dependencia? Creo que la respuesta es más que obvia, pero para entender esto, veamos qué significa la palabra entrega. La palabra entrega significa, de acuerdo al griego, dice es rendirse, es ceder, es estar preso, es estar encarcelado, es madurar, como el caso, por ejemplo, de la uva, al estar madura es cuando realmente comienza a ser útil para para el tipo de vino que se quiere obtener. Significa transmitir, significa enseñar, significa darse. En otras palabras, es ser esclavo por voluntad propia de Dios por amor a Él, ¿sí? Y esa es más o menos la manera en cómo nosotros debemos de entender este fruto que todos estamos llamados a dar, ¿sí? Tenemos que rendirnos, tenemos que aprender a ceder, tenemos que aprender a estar presos de la voluntad del Señor, tenemos que ser encarcelados del deseo del Señor para nuestras vidas, llegar a madurar en las palabras del Señor para poder entonces, de una forma espontánea, poder rendir esos frutos que todos queremos ser, poder transmitir a otros de acuerdo a la experiencia que nosotros estamos teniendo y de esa manera poder enseñar, como dice la palabra, como quien tiene autoridad, de acuerdo a lo que dice la misma Biblia del Señor Jesús, darnos y poder entonces convertirnos, y a eso es lo que estamos todos llamados a ser esclavos por amor de Dios el Padre, sometiendo nuestra propia voluntad. Así que, como les decía, en los primeros en darnos el ejemplo de este fruto como tal, es justamente Dios el Padre e inclusive su Hijo Jesús.
¿sí? De cómo darlos. Digamos, aquí, por ejemplo, podemos ir a ver algunos versículos y creo que este es uno de los más grandes ejemplos que tenemos en Romanos 8:32. Dice, refiriéndose a Dios el Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces aquí vemos que en efecto el Dios el Padre fue el primero en que planificó despojarse de sí mismo de la cosa más valiosa que él tiene al dar a su propio Hijo Jesús para darnos su muerte y su sangre para redención de nosotros como nuestros pecados. Y en la versión, perdón, regresando que anteriormente, donde estamos nosotros leyendo esto, vemos entonces que justamente Dios el Padre justamente es el primero en hacerlo. Y el Señor Jesucristo como tal es un gran ejemplo de eso y lo vamos a ir viendo. Si me acompañan, por favor, para que vayamos comenzando a leer, vamos a ir a Isaías. Vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo 53. Vamos a leer los versículos 10 y 12. Así que el primero que llegue a Isaías, por favor, me ayuda leyendo. Isaías 53, versículos 10 al 12, por favor. 51. 53, Isaías 53, versículos 10 al 12. Yo lo tengo. Adelante. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará, debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Amén. Por tanto, yo le daré, hasta el 12, ¿verdad? Sí, hasta el 12, por favor, sí. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Amén. En efecto, aquí vemos esta porción y estamos hablando de que dice que Jehová, refiriéndose al Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo, dice, a padecimiento. Y veo aquí, por ejemplo, en el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y él quedará satisfecho, o sea, refiriéndose al Señor, al Señor, al Dios Padre, teniéndose ese contentamiento por la obra redentora que iba a tener para con nosotros a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que el primero justamente en darnos esa prueba de desprendimiento, de entrega, es justamente Dios el Padre, ¿sí? Y luego vemos ahora el ejemplo del Señor Jesús. Por eso dice aquí, aprendiendo del Señor Jesús. Vamos a ir viendo cómo el Señor Jesucristo comenzó a tener este proceso interno de darse a conocer a nosotros. Como dice en Filipenses, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Hebreos 5, 8, 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, aquí comenzamos a ver esa entrega, esa dependencia, y la dependencia al final también lo que significa es un equivalente a decir obediencia, dependencia, ¿de acuerdo? Aprender obediencia significa en este caso ni más ni menos que tener un conocimiento no solamente intelectual, sino un conocimiento por experiencia, es decir, un conocimiento experimental de lo que significa la palabra obedecer. Por eso dice, aprendió obediencia, ¿sí? Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente y pasó ese proceso para entender qué significa la obediencia. Entonces uno podría comenzar a decir, bueno, y es que el Señor Jesús no era obediente. No, al contrario. Lo que él está haciendo era justamente dando ese ejemplo de sometimiento a la voluntad del Padre. Yo no he encontrado un solo versículo en el que el Señor Jesucristo haya dicho, yo estoy haciendo esto por mi propia cuenta, en ningún momento.
¿sí? Así que exactamente de la misma manera en lo que dice la Biblia, que Jesús no conoció pecado, y eso está en 2 Corintios 5:21, es el equivalente a decir que Jesús no pecó. Y todos estamos de acuerdo con esa afirmación y sabemos que Él nunca pecó. Así que entonces nosotros podemos asegurar a través de la misma Biblia que lo que dice aquí, que aprendió obediencia. Y el aprender obediencia equivale a que Jesús puso por obra el acto de obedecer, es decir, Jesús obedeció. Vayamos por favor a Hebreos 5:8 para reforzar un poco esto que estamos hablando en este momento. Y por favor, si alguien tiene una pregunta, puede interrumpir en cualquier momento para poder aclararla o ampliarla o comentar, por favor. Hebreos 5:8 dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y en este caso, hay algo que a mí me llama la atención de este versículo. Dice, y aunque era hijo. ¿Ustedes notan en sus Biblias de qué forma está escrito la palabra hijo? Con mayúscula. Con mayúscula. Entonces, ¿aquí de quién estamos hablando? ¿Del Padre? No, estamos hablando de la divinidad de Jesús. ¿Se fijan? O sea, ¿se acuerdan cuando dice la Biblia, un niño nos es dado? Y si van ustedes a buscar ese texto, van a ver que dice niño, la palabra minúscula, refiriéndose al niño Jesús, digamos, a la persona del Señor Jesús. Pero luego dice un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Cuando vamos a ese texto, la palabra hijo también se refiere en forma mayúscula a la divinidad de Cristo. Ahí lo que confirmamos es que, en efecto, dentro de la persona del Señor Jesús habita la divinidad de Cristo y está encerrado ahí. Por tanto, como habíamos dicho al inicio, Él se sujetó, lo que hizo fue, digamos, fajarse, que fue lo que nosotros vimos cuando la Virgen lo que hizo fue ponerle pañales. Lo que significa la palabra pañal era fajarse, así como cuando Dios le puso por faja al mar para que no se saliera de su nivel. Fue justamente lo que hizo con el mismo Señor Jesucristo. Es decir, mientras Él estuvo internamente dentro de este cuerpo, Él se sujetó y delimitó su poder dentro de la misma persona del Señor Jesucristo. Entonces aquí en Hebreo cuando dice, y aunque era hijo, refiriéndose a Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y la palabra obediencia significa acatamiento, significa sumisión, significa entrega, significa subordinarse. Entonces, aquí es donde nosotros vemos, perdón, me estoy adelantando, aquí es donde nosotros vemos que el Señor fue justamente perfeccionado y por eso es que Él vino a ser el autor de la eterna salvación para todo lo que le obedece, como dice aquí en Hebreos 5, 8, 9, que es el versículo que está en la presentación. Fue esa forma en la que Él vino a ser. Él fue obediente hasta la muerte, ¿sí? Y obediente hasta la cruz, porque esa era la misión que Él tenía para con nosotros. Veámoslo, por ejemplo, en Mateo, y vamos a leer Mateo 3:15 y luego alguien que vaya buscando Juan 4:34 para que vayamos viendo. Vayamos a ver Mateo 3:15. ¿Alguien que tenga Mateo 3:15, por favor? Y el siguiente es Juan 4:34, así es. Yo tengo Juan. Ok. Eso sí me di cuenta. Ok. Ese no era Mateo. Mateo 3:15. ¿Lo tienen? Si no, lo leo yo. Muy bien, vamos a leerlo yo. Voy a leerlo yo entonces. Mateo 3:15 dice, y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Entonces, o le dejó. Entonces aquí vemos la primera forma en la que, ¿se recuerdan cuando Juan el Bautista estaba predicando acerca de la persona del Señor Jesucristo? Le dijo, Señor, ¿cómo siendo tú el Señor, tú vienes a mí para que yo te bautice? Cuando el que debería ser bautizado debería ser yo. Pero en ese sentido, lo que hizo el Señor Jesucristo fue nuevamente otro acto de humillación, en el sentido de decir, ¿saben qué? Deja porque ahora sí conviene para que hagamos toda justicia. Y en Juan 4:34 dice, por favor. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.
Jesús vivía de obedecer al Padre. La salvación de los No, pecadores hasta hasta el Padre. hasta donde dice llevó a cabo su obra. Ok. 4:32, 4:34. ¿De acuerdo? Entonces, ahí justamente es lo que vemos. El Señor Jesucristo lo que decía era la voluntad del Padre. ¿Sí? Esa era justamente lo que Él quería hacer. Dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Y su objetivo era llevar a cabo su obra. Él nunca de ninguna forma quiso tratar de venir a implantar su propio ministerio. ¿Se recuerdan que hemos discutido aquella famosa frase o aquel famoso pasaje donde el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní? ¿Se recuerdan cuando hizo la oración que hizo? ¿Se recuerdan cómo fue la oración que él hizo? Que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Exactamente, hemos discutido y aprendido cuando él dice estoy, algo así, lo voy a parafrasear porque no me lo recuerdo, dice estoy, ¿cómo fue que dijo? Me estoy muriendo, en otras palabras. Esa fue justamente la expresión de dolor que él dijo. Me estoy muriendo, literalmente me estoy muriendo, pero yo sé que tengo una misión que tú me has dado. En otras palabras, nuevamente estoy parafraseando la oración que el Señor Jesús tuvo en ese momento con el Padre. Yo sé que tú me has dado una misión y es una misión de poder venir a salvar a la humanidad, pero realmente me estoy muriendo porque él estaba en ese momento sudando gotas de sangre. Literalmente se estaba muriendo, se estaba desfalleciendo. Jesús, dentro de sí mismo estaba el Cristo y nosotros a lo largo de la Biblia lo hemos visto hacer milagros para otros y milagros extraordinarios que hizo. Él oró por la multiplicación de los panes, él oró para, digamos, sanar la hija de Jairo, él resucitó a Lázaro, él echó fuera a los demonios, él sanaba a los leprosos, a los mancos, a los ciegos, a los mudos, etcétera. Pero en ese momento, la dependencia y la entrega absoluta del Señor Jesucristo al Padre era tal que él mismo pudo sanar su propio cuerpo. ¿Cómo no iba a poder hacerlo si Cristo estaba dentro de él? Pero el Señor Jesucristo lo que estaba haciendo era poner por obra lo que el Padre le había mandado hacer. Y en ese sentido lo que hizo fue decirle al Padre, yo me estoy muriendo, literalmente, porque llevo encima mío el pecado de todas las generaciones que estaban bautizándose. ¿Se recuerdan el versículo aquel que estuvimos viendo que decía que cuando la gente le tocaba, ¿sí? La maldad o los males de nosotros o de las personas que le tocaban en ese momento iban sobre él, porque eso es justamente lo que nosotros podemos entregarle al Señor Jesús. ¿Qué más podemos entregarle nosotros al Señor Jesús sino nuestra maldad, nuestras fallas, nuestras debilidades? Y Él las carga, y en ese momento Él las cargó y las cargó como persona. Entonces todo eso lo iba acumulando. Y yo los invito a que ustedes mismos piensen, cuando estamos atribulados, estamos pasando por un periodo de estrés, si yo lo he pasado un montón de veces, lo primero que siento es esta carga aquí. De hecho, a mí, yo lo puedo, digamos, incluso hasta demostrar, porque en un periodo de tiempo en el que yo estaba bajo muchísimo estrés, sí, no lo podía ni siquiera manejar, lo que me terminó saliendo fue un lipoma, que es una pelota como de grasa que te sale aquí, justamente producto del nivel de estrés. Y eso es por preocupaciones, por tensiones, por situaciones que nosotros estamos viendo. Y en ese caso, el Señor Jesucristo lo que tenía cargando en sus espaldas era los males y los problemas y los pecados y las enfermedades y todo. Por eso que dice, Él llevó nuestras enfermedades. Entonces Él tenía todo eso y en ese momento lo que tenía esta conversación con el Señor le dice, Señor, yo sé que tú, Padre, yo sé que tú me enviaste a mí una misión, pero me estoy muriendo. Y si me muero aquí, no voy a poder cumplir la misión. Pero si tú has cambiado de plan, en vez de que yo llegue a la cruz a morir para salvar a toda la humanidad, ¿quieres que yo muera aquí? Pues que así sea. Y si no es así, aparta de mí esta copa. Es decir, quita de mí este espacio de muerte en el que estoy para que tú puedas sanarme y entonces yo poder llegar hasta la cruz a cumplir con mi misión. Entonces dice que los ángeles mandó a sus ángeles para que le ministrasen y entonces él recobrase su fuerza.
Entonces ahí vemos un modelo de entrega totalmente de parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesús siempre estuvo dispuesto a seguir adelante. ¿Sí? Y estuvo dispuesto inclusive hasta el momento en el que Él expresó, consumado es o consumado está. Entonces, toda la vida del Señor Jesucristo tenía el mismo afán y el mismo propósito. ¿Y cuál era el mismo afán y el mismo propósito que tenía? Era cumplir la obra redentora que Dios el Padre le había dado, que es darnos salvación a nosotros. Así que en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Alguien que lea, por favor, Juan 15:10, y alguien que siempre en el mismo Juan, vamos a leer Juan 10:18, por favor. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Y permanezco en su amor. Permanezco en su amor. Perdón. Amén. Entonces, la invitación del Señor Jesucristo es decirnos, yo les voy a dar un ejemplo, pero para yo darles este ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que yo estoy poniendo por obra. Por eso Él dice, si guardan mis mandamientos, ustedes van a permanecer en mi amor. Así como yo, Jesús, en este caso, lo estoy guardando y lo estoy poniendo por obra. Estoy guardando los mandamientos de mi Padre. Y por guardar los mandamientos de mi Padre es que yo permanezco en su amor. ¿De acuerdo? Así que ese es algo tremendo. Y no sé si alguien más puede leer Juan 10:18. Juan. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. ¿A qué se está refiriendo aquí en este caso el Señor Jesucristo? Cuando dice nadie me la quita. A su vida. Exactamente. Es decir, tanto es así, y aquí nosotros vemos la deidad de Cristo dentro del Señor Jesucristo, que Él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo soy quien estoy dando. Estaba escuchando una enseñanza un poco complicada que estaba dando Dante, por ejemplo, y en el que decía él, y yo concuerdo con esa teoría que él estaba dando, que quien entregó, quien se auto condenó a sí mismo cuando estuvieron en ese proceso en el que habían llevado a Jesús delante de Pilato para que lo juzgasen. Él mismo fue el que habló y por la boca de él mismo fue que lo juzgaron al final, porque no existían, digamos, los testigos que estaban tratando de colocarle de una forma falsa, ni siquiera se ponían de acuerdo en qué es lo que iban a hablar. Hasta que el mismo Señor Jesucristo dijo, sí, yo soy, es decir, tú lo has dicho cuando le preguntó quién era el Hijo del Hombre, porque era, digamos, iba contra una ley expresa, la ley de los judíos, que obviamente ellos estaban buscando la palabra de la letra como tal para poder colocarlo como culpable y poder crucificarlo y tener la excusa para crucificarlo, pero fue justamente parte de lo que él dio. Y aquí, como lo ven ustedes en esta parte de Juan 10:18, en la parte final dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Mi Padre me dijo, ve y da tu vida por ellos, y eso es lo que yo estoy dándola. Y lo estoy dando, como dice en el versículo 18, dice, la doy de mi propia voluntad. Es decir, nadie a él lo estaba obligando. Porque nuevamente, aquí lo que estábamos viendo nosotros era puesta por obra la obediencia de la persona de Jesús, ¿sí? En esta tierra, que tenía exactamente el mismo ADN que nosotros tenemos, la misma estructura ósea que nosotros tenemos, el mismo estómago que nosotros tenemos, las mismas capacidades que nosotros tenemos. Por lo tanto, él tenía todo ese sentimiento interno. Y él tenía guardado para sí mismo, restringido para sí mismo, los poderes que él tenía para usarlos sobre su propio beneficio. Porque yo, por ejemplo, yo siempre he dicho, a ver, claro, él pudo soportar 40 días y 40 noches de tentación en el desierto y de ayuno, porque obviamente Jesús era el Hijo de Dios. Pero no, aquí eso sería injusto de parte del Señor tratar de aprovecharse de su propia naturaleza para sacar ventaja sobre nosotros. No sé si usted lo ha pensado, pero a mí esa parte, yo mismo me decía, ¿cómo es posible
pues en mi ignorancia, por supuesto, de que esto lo estén haciendo de esa manera, porque lo que está sucediendo es que, claro, el Señor Jesucristo está tomando una posición de ventaja porque Él era Cristo en ese entonces, y lo era. Pero aquí nunca tomó ventaja de Él. Entonces, vemos nosotros que esa misma autoridad que el Señor Jesucristo puso de manifiesto es la manera en cómo nosotros estamos siendo o fuimos o somos capacitados por parte de nuestro Señor para poder nosotros entonces decir si podemos hacerlo, ¿sí? Porque en nuestro caso es de suma importancia que nosotros estemos absolutamente sabidos y entendidos lo que dice Romanos 6:16, que dice, ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Me gustaría que pudiéramos verla tal vez en alguna otra versión, tal vez en la versión de don Gamaliel, que tiene una versión muy bonita, la que nos alimenta siempre, o de alguien más, porque a mí me gusta esta parte que dice, ustedes no saben que si se someten, esto estamos hablando de Romanos 6:16, si alguien tiene una versión diferente se lo agradecería, porque dice, ustedes no saben que cuando se someten a alguien como esclavo, para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. Entonces la pregunta es, ¿de qué somos nosotros esclavos? Porque somos esclavos de algo o de alguien, siempre, todo el tiempo. O somos esclavos del Señor o somos esclavos del enemigo. No hay puntos medios. Porque cuando obedecemos a nuestra propia carne, lo que hacemos es obedecer a nosotros mismos. Y si estamos obedeciendo a nosotros mismos, estamos yendo contra la voluntad del Señor y por tanto lo que estamos haciendo es obedeciendo al enemigo. ¿Alguien encontró? Yo la tengo en NBI. Ajá, por favor. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Amén, exactamente. Más claro no puede haber otra forma de hacerlo. Entonces, con eso en mente, la pregunta que nosotros nos hacemos yo es... lo tengo, a ver. Yo lo tengo en Reina Valera. Sí. No sabéis que si os sometéis a algunos como esclavos para obedecerles, seréis esclavos de aquel a quien obedecisteis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Amén. Y es notorio el hecho de cómo el Señor Jesucristo era muy parco en las cosas, en la forma en la que él hablaba. Es decir, la forma en que él decía, la forma de manejarse, la forma de estructurarse. Él era misericordioso, totalmente, él era amoroso, pero también era muy transparente, como lo vimos anteriormente, era sincero. Para hablarle a los judíos, ustedes se fijan en las lecturas, cuando vemos y escuchamos cómo le hablaba a los fariseos, les hablaba de una manera absolutamente tosca, si ustedes quieren verlo, con el perdón de la palabra, porque le decía serpientes, sepulcros blanqueados, o sea, palabras que son pesadas y si lo trasladamos a nuestro lenguaje hoy, es muy complicado referirse a una persona de esa manera. No sé si se lo he puesto a pensar, pero en el caso del Señor Jesucristo hablaba las cosas tal cual son. Entonces, en este caso aquí no nos deja, digamos, sí, podemos ser medios esclavos de una cosa o de la otra. No, es decir, no hay puntos medios. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de quién queremos ser nosotros como cristianos? Esclavos. Y entonces, para poder ser esclavos, tenemos que llegar a ser como esa uva que está dispuesta, ya está en su punto, para poder ser echada al lagar y que pueda ser pisada tantas veces como sea necesario hasta que comience a dar el fruto de la vid, que es justamente el vino. ¿Sí? Así que por ejemplo, si lo vemos cuando dice en el Padre Nuestro, hay una parte que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
¿sí? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso está en Mateo 6:13, dependiendo de la versión que uno vaya viendo o del evangelista que lo haya escrito. Pero él dice, líbranos del mal. Entonces, ¿por qué dice esa parte? No nos metas en tentación. En otra palabra, lo que nos está diciendo es que no tengamos nosotros que aprender de la mala manera, sino que podamos nosotros estar dispuestos a entregarnos y ser esclavos por amor para poder aprender de la forma en la que el Señor nos está llevando para hacer. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos da una carga, y aquí pues la palabra dice no es carga, sino lo que dice la palabra es una tentación o una prueba. Pero Él no nos da ninguna carga, y si me permiten utilizar esa palabra, no nos da una carga más grande que la que nosotros podemos resistir. Y eso es una verdad. O sea, si Dios nos está capacitando y lo vemos a lo largo de la historia, ¿se acuerdan cuando estuvimos estudiando los discípulos? Estuvimos viendo cómo comenzaron ellos y yo una de las personas que ahora veo con unos ojos totalmente distintos es a Pedro. O sea, Pedro me sorprende, el Pedro de Hechos al Pedro de inclusive la crucifixión del Señor Jesús. Era un Pedro tosco, era un Pedro intrépido, era un Pedro, ¿cómo se llama? Que no reflexionaba sobre lo que decía, la forma en la que se expresaba era bastante sencilla, como un lenguaje muy parecido al de cualquiera. Pero Pedro, cuando se para ya siendo lleno del Espíritu Santo a dar el primer discurso delante de ese montón de gente que lo dio, él comenzó a disertar de una manera increíble. Es decir, incluso cuando uno va y lee los libros de Primera de Pedro y demás, y Segunda de Pedro, uno ve y se logra dar a entender que está hablando de otro ser totalmente distinto. Pero se recuerdan que no sé si lo hablábamos la vez pasada, hablábamos y decíamos de que decía cuando eras joven, tú te ceñías y ibas para donde tú querías, pero cuando seas grande, otro va a venir y te va a ceñir y te va a llevar a donde él quiera, que es el caso del poder nosotros entregarnos por amor. Y el entregarnos por amor es justamente ponernos así en una posición como esta, donde nos puedan colocar a nosotros las esposas y a la persona que tiene la esposa lo que tiene lo lleva para donde él quiere, porque nosotros no tenemos ya esa capacidad de decisión de qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Así que el Señor Jesucristo siempre nunca nos va a poner una carga más grande de lo que nosotros podemos tener. Así que, como dice la Biblia, fiel es el que nos llama y también es fiel y el cual también dice hará. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 5:24. Y aquí cuando dice que él hará, es porque cuando nosotros nos entregamos y nosotros comenzamos a entregar, a hacer estas entregas que nosotros queremos, a tener esa dependencia, entonces realmente es cuando vamos a comenzar a ver la mano del Señor obrando de una manera, digamos, a todas luces y a todo color. Porque si aún haciendo nosotros nuestra propia voluntad, a veces, la gran mayoría del tiempo, y lo hablo por mí, no por ustedes, veo la mano del Señor sobre mi vida todo el tiempo. ¿Cuánto más la voy a ver si realmente yo hiciera esa entrega y esa dependencia absoluta de que Él es fiel, porque Él dice que Él es fiel, el que me llama es fiel, pero Él también dice que lo va a hacer en mi vida. Y la forma en la que hace sobre mi vida es poniéndome todas las circunstancias a las cuales me hace pasar para entonces lograr entender qué es lo que yo quiero, o qué es lo que el Señor quiere en mí. Entonces, veamos Pedro 4:19. Erwin, Adelante. una preguntita. Cuando comentas en los dos Pedros, Sí. ¿se podría decir que en el segundo fue transformado y se dejó guiar por el Espíritu Santo? ¿Se recuerdan que hay una frase que le dice el Señor? No sé si me voy a equivocar, pero si no estoy mal, le dice, no sé si fue la parte donde le dice que apaciente las ovejas, pero hay una parte que le dice, y tú, Pedro, una vez vuelto, apacienta mis ovejas, si no estoy mal, esa es la parte que le dice. En efecto, Pedro sufrió una transformación absoluta, total, o sea, fue transformado, y eso es lo que pasa con nosotros. Pedro, al final, ¿cómo murió? Ajá, exactamente, tanto incluso que a nivel de la muerte que él tuvo,
y aún incluso siendo apóstol, habiendo cambiado, había muchas cosas también que uno pudiese como cuestionar de Pedro, si uno que es experto a mirar la paja del ojo del vecino y no la vida que uno tiene, si uno nos ponemos a ver un poco el comportamiento de Pedro, Pedro era, ¿se acuerdan cuando tuvo ese rifirrafa con Pablo? Porque Pablo lo cuestionaba y le decía, bueno, tu actitud cuando estás con los judíos es una, pero cuando estás con los gentiles es otra. Y estamos hablando de Pedro ya transformado. Entonces, el Señor en el proceso que nosotros hace, y justamente por eso ese paralelismo con el tabernáculo de Moisés es tan real, porque lo primero que el Señor hace es salvarnos, ¿sí? A través de la sangre del Señor Jesucristo. Y ahí nos mete a nosotros en el atrio. Comenzamos a tener las primeras experiencias con el Señor, comenzamos el Señor a trabajar con nosotros, nos da su sangre, nos bautiza con el fuego del Espíritu Santo, nos bautiza con agua del nombre de su naturaleza, el Señor Jesús, donde nosotros morimos juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él para tener ese proceso. Y comienza el Señor a darnos un poco más de su conocimiento y nos mete, una vez que nosotros deseamos hacerlo, a comenzar a estudiar la palabra, a comenzar a tener esto que nosotros estamos haciendo hoy día, a tratar de entender un poco más a la luz del candelero, a tratar de entender, porque aquí lo que estamos llenando la gran mayoría de nosotros es ¿cómo se llama? De mucho conocimiento. Pero por el otro lado también comienza a enseñarnos a través del altar de oro al incienso a orar, a interceder. Comienza a darnos a esa intercesión en lenguas para que nosotros podamos aprender a conocer más y tener más esa relación con el Señor. Y por el otro lado vemos que están la mesa los panes de la proposición y que habían incluso 2 filas de panes, unos panes que podríamos decir que son unas cosas buenas que nosotros recibimos del Señor. En el Señor todo es bueno, pero digo, de nuestro propio punto de vista, donde la pasamos bien, donde nos está yendo súper bien, donde vemos que todos salen conforme a lo que nosotros queremos inclusive, pero por el otro lado está otra pila de panes que podríamos decir que son los panes amargos, que son aquellas cosas que no necesariamente salen de conforme a lo que nosotros queremos, pero vemos que nosotros lo aceptamos y damos gracias al Señor en ese momento porque hemos aprendido la teoría por un momento y por el otro lado sabemos que sí, solamente sí, vamos a comenzar a experimentar por nosotros mismos todo el sufrimiento y padecimiento que nosotros vamos a tener, para que al final, una vez que ya tengamos la estatura del varón perfecto, como dice la Biblia, podamos nosotros alcanzar la soberanía del Señor que está manifestada en el arca y en el asiento de la misericordia, y lo que hacemos ahí nosotros es rendirnos para decir, Señor, ¿sabes qué? Tú mandas. En Cantares, al inicio dice la esposa o la novia, dice, el Señor es mío. Esa es la primera expresión, no me recuerdo en los versículos ahora, y quizás lo podríamos buscar después, pero dice, el Señor es mío. Lo primero que dice es, el Señor es mío. Esa es la primera reacción cuando una persona comienza a llegar a los pies del Señor. El Señor es mío, ¿sí? Luego dice, el Señor es mío, pero yo soy suya. Así dice en ese segundo grado de crecimiento. Claro, porque ahí ya entendió ella que en efecto no necesariamente solo era suyo, es decir, Dios no está para satisfacer nuestros deseos únicamente y que el centro del mundo seamos nosotros, no, es todo lo contrario, nosotros tenemos que llegar a que el centro del mundo y del universo y de todo es Dios, pero para eso tenemos que caminar porque no lo entendemos de primera instancia. Y ella dice, el Señor es mío, pero yo soy de ella, yo soy de Él, yo soy de Él. Y ya más adelante vemos que dice, yo soy suya. Ya no dice el Señor es mío, yo soy suya. Y esa es la vista de la esposa. Por eso es que no todo mundo que se llama cristiano es esposa del Señor. Esposa del Señor es un grado al que nosotros todos tenemos que llegar. Y vamos a llegar en la medida en que nosotros vayamos dando estos frutos, producto de que estamos entregándonos al Señor, de que estamos dando gracias al Señor por todas las cosas que pasan sobre nuestras vidas, porque Él nos está capacitando. Entonces, respondiendo, y perdón que me haya ido tan lejos, en el caso de Pedro es, sí, Él fue transformado, Él fue capacitado, Él fue entrenado. Él dice que nos conforma, nos transforma, nos cambia nuestra naturaleza. Y la naturaleza que nos cambia y nos pone su naturaleza. Por eso se recuerdan cuando hablábamos el otro día que nosotros cuando hablamos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, no es esa frase cliché para cerrar una oración. No, es orar como Jesucristo oró, invocando su nombre. Es decir, el Señor cuando Él oraba porque tenía misericordia por los demás. Cuando Él oraba, dice que Él miraba y tenía misericordia por los demás, porque Él estaba anuente a sus necesidades. Él estaba en ese sometimiento de la obediencia a la voluntad del Padre.
Entonces, en ese sentido, es lo que Pedro comenzó a hacer. Obviamente tuvo sus aciertos y desaciertos, como todos nosotros los hombres, porque no hay hombre perfecto, el único perfecto es el Señor Jesucristo, pero en efecto fue transformado. No sé si con eso, Juanito, contesto tu palabra, tu pregunta. Amén, Irving. Gracias por la explicación. Sí, déjame ver si tenemos a alguien en el lobby. Yo no veo a nadie en el lobby. Sí, ok. ¿Alguien más quiere decir algo o no? Entonces, como dice aquí en 1 Corintios, y quisiera que todos lo lean, ustedes pues los tienen ahí en sus dispositivos. Dice 1 Corintios 4, 1 Corintios 1, del 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Esto es Pablo hablando, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo aquí a los corintios? Si ustedes se fijan, justamente es ese mismo proceso del que nosotros estamos ahora mismo hablando. Porque él lo que le dice es, 1 Corintios 1:4, él le dice en el versículo 5, dice, y esto aplica para todos nosotros, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Es decir, nosotros hemos sido enriquecidos de todas las cosas. El tema es, ¿echamos mano de eso? En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ese ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada les falte o nos falte en ningún don. ¿Para qué ha hecho el Señor Jesucristo todo esto? Porque lo que Él está esperando es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se va a manifestar el Señor Jesucristo? ¿Qué cosa significa la manifestación? Es la revelación, es que nosotros, hay un dicho que dice, un dicho que dice, si eres cristiano, que se note. Es decir, que a través de nosotros, a través de los frutos que nosotros damos, se manifiesta la persona del Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Por eso dice, produzcan frutos, ¿cómo que dice la palabra? Dignos de arrepentimiento. Es decir, que nosotros tenemos que dar esos frutos para que nosotros podamos ser y seguir el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante ese tema, que nosotros estemos claros de que el Señor Jesucristo como hombre primero nos ha dejado ese ejemplo. Y aquí tocamos algunos versículos únicamente, pero la cantidad de versículos que nosotros pudiésemos estar hablando en relación a esto pueden ser muchísimos más. Entonces, nosotros todos, nadie puede decir, de ninguno de nosotros que está acá, al menos, de que nosotros no tenemos esa capacidad. Si tenemos a Cristo Jesús en nosotros, entonces el Señor Jesucristo dice que Él es fiel, porque fiel es el que nos llamó y Él hará, Él va a comenzar a hacerlo. El tema es si nosotros comenzamos a dejarle que Él nos transforme a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para cerrar, digamos, este principio del tema del fruto de la entrega, la idea aquí no es si Jesús nos va a ayudar a que nosotros demos este don. Sí, por supuesto que lo va a hacer, pero el tema es, nosotros nos vamos a dejar ayudar de parte del Señor para que esto pueda suceder, para que nosotros podamos entregarnos a nosotros mismos y poder dar a nosotros ese fruto, porque ese es justamente el proceso al que nosotros todos estamos invitados. Así que no sé si tienen preguntas, comentarios. Abro el micrófono para que cualquiera pueda comentar o decir lo que ustedes quieran. Quieren abrir su pantalla, perdón, su cámara, también lo pueden hacer. Amén. Erwin, yo solo
cuando hablabas cuando el Señor hablaba directamente, pero él tenía se podría decir, la costumbre de hablar verdad. Y muchas veces cuando a nosotros nos dicen la verdad, no importa cómo nos lo están diciendo, pero es la verdad, nos ofende, nos molesta. Amén. Y eso realmente a todos nos va a molestar la verdad, valga la redundancia. Entonces me llama mucho la atención eso, porque a mí se me dicen la verdad, quiera que no me va a molestar, pero Por supuesto. es lo mejor. Por ¿verdad? supuesto. Me recuerda un cliente que atendí esta semana, la semana pasada. Le dije, mire, me dan la oportunidad de llegar a visitarle. Mire, Juan, si usted quiere llegar, llegue, con mucho gusto lo atiendo, pero va a llegar a perder su tiempo porque no le va a comprar nada. Entonces, disculpe que sea directo, prefiero que me diga así, le digo yo, y no estar dando la vuelta, ¿verdad? Amén. Y así hablaba el Señor Jesús. O sea, a veces nosotros en nuestra mente tratamos de, ¿cómo podría decirlo? Idealizar el Jesús para cada uno de nosotros. Pero Jesús hablaba de una manera muy directa. ¿Se recuerdan cuando le dijo, le decía, los comentarios que le decía a la gente, que los mismos discípulos les decían, pero ¿quién puede salvarse con una palabra como esta? O en otras partes, en otro momento en el que Jesús estaba dando alguna respuesta, le dicen a sus discípulos, ustedes también quieren irse. Es decir, él no anduvo, no se vayan, muchachos, quédense tranquilos. No, es decir, la palabra es así. Y esta semana y el día de ayer estábamos nosotros teniendo una lectura con mis hijas y mis hijos, mi hijo y mi hija y mis hijas. Y una de ellas veíamos una palabra que era, ¿cómo se llama? Lo que hace el Espíritu Santo era como, era esta forma, una especie de amonestación. Y lo que decíamos era que la palabra es lo que sigue, y por eso es una palabra viva. Cuando nosotros comenzamos a leer nuestras Biblias y comenzamos a leer palabras como esta, lo primero que salta es ese redargüimiento que tiene la palabra para con nosotros. Por eso dice la Biblia que la palabra es más cortante que una espada de doble filo, y que ese que penetra hasta lo más profundo y nos parte, porque es el efecto que hace que la palabra en nosotros tenga ese resultado cuando realmente nosotros queremos dejar que la palabra haga eco en nosotros. Porque si no, por aquí nos entró y por aquí nos salió y parte sin novedad. Yo creo, hermano, aquí el punto de acerca de la obediencia es si estamos dispuestos o no a seguir la palabra en obediencia, a que la voluntad del Padre se haga en nosotros a través del Hijo. Porque todos queremos, ¿verdad? O sea, todos queremos llegar a niveles más altos, pero solo se llega en base a la obediencia. El caminar del cristiano empieza muriendo uno a sí mismo, ¿verdad? Lo podemos ver siempre en el tabernáculo, ¿verdad? El caminar del cristiano siempre va a existir un grado en el cual debemos de morir a nosotros mismos e ir creciendo e ir dando frutos, si queremos al 30, al 60 o al 100 por 1, ¿verdad? Entonces hay niveles en los cuales nosotros debemos de ir obedeciendo y dejar de hacer nuestra propia voluntad, en pocas palabras, morir a nosotros mismos para poder ir creciendo en la estatura del varón perfecto. Pero si nosotros siempre estamos empecinados en querer hacer nuestra voluntad y nos encaprichamos, y es que siempre lo he hecho así y así me ha funcionado, no estamos creciendo, sino que el que está creciendo en nosotros es el viejo hombre. Y no estamos dispuestos a someter a nuestra voluntad corrupta, porque nuestra voluntad está corrupta. Que quiere satisfacer los deseos de la carne a través de la concupiscencia, pero de eso se trata el caminar de la esposa, y eso hace la diferencia con los otros, que yo no digo que sea malo, ¿verdad? Con los otros mensajes en las otras iglesias, ¿verdad? Sí. No tengo nada en contra de ellas, pero a veces me han preguntado a mí directamente si estoy en contra del evangelio, y yo les contesto que sí y no.
No estoy en contra porque es la palabra de Dios, pero sí estoy en contra cuando hay una manipulación. Entonces nosotros debemos de nutrirnos de un mensaje verdadero, donde siempre se hable del Señor Jesucristo, quien es, quien nos quiere transformar y sumergirnos en sus aguas, ¿verdad? Es su nombre, pero yo creo que por ahí va el mensaje. Si vamos a ser obedientes, a ver si estamos dispuestos a pasar cosas buenas y cosas malas, pues también, ¿verdad? Recuerden, en efecto estoy totalmente de acuerdo con vos, pero recordemos que cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho un llamado y tiene un trato especial y particular con cada uno de nosotros. O sea, el llamado, por ejemplo, para vos, Rodolfo, quizás no va a ser lo mismo que el que va a tener para Fernando, o para mí, Claro. o para alguien más, Así porque es. hay un trato individual con cada uno de ellos. Pero justamente lo que se trata es eso, de nosotros mismos ir siendo entregas de cosas inclusive que no necesariamente son pecados. Otras, y se acuerdan la discusión que se armó cuando hablábamos y tocábamos el tema de Juan el Bautista, ¿no? Que Juan el Bautista, el mismo Jesús dice que no hubo ni habrá otro profeta más grande que él, pero él murió sin cabeza. Exacto. Y vimos que fue porque en algún momento él se perdió de vista y él quiso seguir con su ministerio y después de haber Correcto. dado al Señor Jesucristo y haberlo presentado, después le dijo, ¿eras tú el que ibas a venir o tenemos que esperar a alguien más? Exacto. O Es sea, decir, él pretendió, perdón, él pretendió quedarse con el ministerio que no le correspondía. y no es que estaba haciendo algo Y, malo. ajá, sí, y Natural. curiosamente, Obed quiere decir cabeza, fíjate. Exacto, exacto. Interesantemente, sí, así es. Erwin, Adelante, Fernando. primero queremos que le demos la bienvenida a don Omar, que se conectó un poco tarde, pero es un amigo que es de Casa de Dios y bienvenido al grupo. Perfecto. Lo esperamos en Dios tenerlo todos los lunes, ¿verdad? Tremendo. Gracias. No, Gracias por creo que hacerlo. tenemos un par de bienvenidos. Hay una que tenemos aquí como usuario conocido. No sé si se presentan, por favor, Omar y la otra persona para que podamos compartirlo. Realmente nos encanta que estén visitándonos. Eso es espectacular. De eso se trata. Lo que hacemos aquí es justamente esto, estudiar la palabra. Y yo lo que les recomiendo, como decía Rodolfo, es todo lo que nosotros estudiamos aquí, vayan a sus Biblias y por eso les compartimos más o menos un poco el espacio de lo que estamos dando y dice, examínenlo todo, pásenlo por la palabra para saber si lo que estamos diciendo es conforme a la palabra o no, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos, así que nos encanta que podamos tener invitados. Omar, ¿y cuál es su nombre? Perdón. No le escuchamos, está en mute. Ahora sí. Sí, se escucha. Casi no le escuchamos. Le escuchamos que era de Nicaragua nada más. No le escuchamos bien, ¿no? O alguno escucha. Sí, tal vez no sé si alguien la escucha bien a ella. No se le escucha bien, Erwin. Sí. Bueno, de todas maneras, bienvenida. Espero mejor si una paisana, Si compañera. pudiera escribir. Sí, ahí puede escribir también en el chat. Ahí tienen en el cuadrito, ahí tienen un chat a la par de la manita. Puede escribir ahí si quiere escribir también sus comentarios. Omar, bienvenido. Don Omar, ¿qué tal? Mucho gusto conocerlo. Placer saludarte. Aquí estamos. Gracias igualmente. Y la verdad es de mucho agrado compartir con ustedes y aprender un poquito más acerca de la palabra. Bien. Y vamos a estar tratando de unirnos al grupo cada lunes. Gracias por invitarme, Fernando. Sí, gracias, Fernando. Gracias. Gracias por darte en que sea un ratito. Bueno. Sí, hombre. Gracias. Listo. Buenísimo. Bueno, pues algún otro comentario, si no, para ir buscando cómo cerrar, si hay alguna oración, hay una petición de parte de Leo para orar por su hijo.
Si hubiera alguien más que quisiera alguna oración, puede ponerlo ahí en el texto o puede decirlo. Adelante, Fernando. Sí, yo pienso que lo que estábamos hablando de la obediencia, ¿verdad? Sí. Pero seguir y todo, yo creo que lo más sensato, y así hablando coloquialmente, cuando uno se proyecta, como decimos en la fraternidad, ni a la izquierda ni a la derecha, es de no andar que mañana caigo, voy a la iglesia, me levanto y caigo, y pienso que Dios es de disciplina, y Jesús tenía mucha disciplina, por eso que Jesús era recto y parco en hablar. Ya se dieron cuenta que él era conciso, no andaba por las ramas. Él lo decía, y así tenemos que ser nosotros, tenemos que ser correctos en todo nuestro actuar y en todo nuestro proceder, porque si no, los frutos, yo pienso que no puede haber ningún fruto si un día caemos en algo y otro día no, y otro día sí. No, debemos seguir rectos, en una línea recta, ¿verdad? Porque si no, no creo que pueda haber algún fruto del Espíritu. Muchas gracias. Bueno, yo no estoy tanto de acuerdo con eso, Fer, porque digo, tampoco estoy de acuerdo con que tengamos la excusa o la licencia para caer. Es decir, una cosa es que la palabra caer significa algo que haces sin propósito. O sea, caíste porque te resbalaste, porque a lo mejor no lo viste, porque no lo sé, porque sobre reaccionaste, porque no lo sé. Pero digo, ese es caer, por eso dice caer. Nadie se cae a propósito, porque eso no se llama caída, se llamará otra cosa menos caída. Pero creo que en el caminar cristiano todos estamos sujetos a caer. Es decir, volvemos al mismo ejemplo de Pedro. Miremos a Pedro en varias cosas que él hizo. Primero, a ver, para que tratemos de ir viendo un poco la historia de Pedro. Primero le prometió al Señor que él iba a morir con él, no importa, que nunca lo iba a abandonar. Fue uno de los primeros que salió. El mismo Señor Jesucristo le dice, ay, Pedro, hoy mismo me vas a negar 3 veces. Y él no estuvo ahí con él. Y él dice que lloró amargamente. A ver, ¿quién más podemos decir? Hablábamos el ejemplo, ¿se acuerdan que lo que vimos con el pastor Eric la semana pasada? Al Sansón. Ahí lo vemos, David. Sí, es que yo no digo que un cristiano tenga que tener la perfección, porque es imposible. Exacto. Pero sí tenemos que tratar de que si uno quiere decir regularmente, un alto porcentaje buscamos excusas, que estoy en proceso, dicen muchos. Total. Pero no vamos a ser perfectos, porque no vamos a ser perfectos. Pero tampoco yo, por ser cristiano, de vez en cuando pues me puedo echar mi cigarrito, que de vez en cuando pues me puedo echar esto, o de vez en cuando pues me voy a una medisco. Yo pienso que hay cosas que sí, para hacer frutos del Espíritu, sí podemos evitarlas. Sí podemos, no ser perfecto, porque eso es solo Jesús, ¿verdad? Pero caemos porque somos de carne. Claro. Pero sí debemos buscar ser lo mejor posible. Y yo pienso que es el mejor camino, ser mejor posible cada día. Totalmente. Pero igual, no nos olvidemos que Dios tiene un llamado para cada quien. O sea, a vos te va a exigir de una manera, porque a vos te ha dado, dice que a uno le dio muchos talentos, al otro le dio menos talento, al otro le dio un talento. Digo, todo depende del plan y el propósito de Dios para la vida de cada persona, pero en efecto es un proceso. O sea, y nosotros vamos a llegar, por eso es que, digamos, en el cristianismo hablamos que Dios no hace acepción de personas. Pero como decía alguien por ahí, Dios sí tiene favoritos. Y los favoritos de Dios no necesariamente son aquellos que Él escoge. Creo que son todos los contrarios. Son aquellos que aparte, porque Él nos ha escogido a todos nosotros, pero son aquellos que se hacen ser sus favoritos. No sé si me explico. Es decir, David, por ejemplo, David llegó a ser uno de sus favoritos, creo yo, por la actitud que tenía David y el hambre y el deseo de conocer al Señor y agradar al Señor a pesar de todas las caídas. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros podemos llegar de acuerdo a lo que Dios tenga para cada uno de nosotros hasta donde nosotros querramos. Por eso lo vamos quizás a ver me refiero para Omar y para que no supimos su nombre, no lo logré escuchar, para la señora Nicaragua. Nosotros el día que nos muramos vamos a ir o a los nuevos cielos o a la nueva tierra o a la nueva Jerusalén. Porque Jesús dijo, yo me voy porque voy a ir a prepararles moradas.
Y cuando digo moradas es porque con respecto a la estatura en la que nosotros vamos a ir alcanzando, ahí vamos a ir a obtener los galardones que el Señor tiene para nosotros. Entonces, eso es algo interesante y perdón que lo introduzca aquí, pero vamos a llegar a crecer a donde nosotros querramos llegar a crecer y de acuerdo a la estatura que el Señor nos ha llamado para estar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, ¿alguien más? Ada. Sí, Erwin, con respecto a lo que decía Fernando, donde la palabra de Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. No sería lo mismo, vemos, de seguir y caer, con esto de doble ánimo, hermano. Sí, digo, pero por algo se tiene que comenzar. Yo te puedo decir de testimonio de mí mismo. Si yo he sido de doble ánimo muchas veces. E incluso en mi caminar cristiano te puedo decir que a veces puedo ser una persona de doble ánimo. Hoy me manejo con no ganas de leer la Biblia y yo comienzo a notarlo cuando en mi espíritu comienza a no tener esa fortaleza que yo quiero y de repente estoy viendo más televisión o estoy haciendo cosas que no debo. Entonces al espíritu me reprende y de alguna manera, por ponerlo de una manera jocosa así, papadito, póngase las pilas porque pues, si sigues por ahí vas a ir directo a otro lado. Y eso es ser de doble ánimo, porque yo debería, con lo que el Señor me ha puesto a aprender, donde nosotros estamos yendo y en lo que estamos leyendo, a estar en un nivel diferente al que estoy. Pero no estoy, no porque Dios no lo quiera, es porque yo no he hecho las entregas correspondientes. Pero no significa con eso que voy a tener la excusa para decir, no, pero es que como decimos, y perdón por la expresión, el que peca y reza empata. O sea, no funciona de esa manera. Pues. A eso me refiero, Erwin. Digamos, sí. Dios lo que mira es la disposición del corazón. Exacto. Entonces, Es decir, mientras más comunión tengamos con el Señor, más nos alejamos de nuestra carne. Exactamente. Entonces, un pastor en Nicaragua decía, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Es la misma historia si queremos mucha intimidad, vamos a ser muy poderosos y nos vamos a ir alejando de nosotros mismos. Poca intimidad. Se siente, digamos, si yo paso una noche sin orar, siento que pasé un mes sin comunión con el Señor. Yo lo siento exactamente igual en la lectura. O sea, yo siento cuando estoy recogiendo cosas que ya había dejado, palabras, gestos, pensamientos, miradas, o sea, muchas cosas. Pero Dios es fiel para ayudarnos a traernos de regreso al camino, pues. Muy bien. Muy bien. ¿Yara? Yo lo que creo es, por ejemplo, lo que dice Hebreos 10:26 sobre el pecar deliberadamente, ¿verdad? O sea, que es lo que hablaba Fernando, pienso yo, que es el estar consciente que estoy pecando, o sea, que sé que es ¿cómo se llama? O sea, que ya con hecho pensado estoy pecando y es consecutivo, o sea, no es un simple error, ¿verdad? Sino que ya es mi voluntad. Pienso que eso es como el pecar deliberadamente y ahí, pues lo que tenemos que ver es si realmente somos nacidos de nuevo, ¿verdad? O no. O sea, si el Espíritu de Dios está en nosotros o no. Pues yo creo que si vamos al texto, y si querés lo voy a leer porque me parece muy oportuno, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, a Cristo en nosotros, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando Pablo habla esto a los hebreos, le está hablando a cristianos. Por lo tanto, si le está hablando a cristianos, yo puedo deducir que le está hablando a personas salvas. Y las personas salvas, nosotros somos hechos de este estuche, los animales están del arca de Noé, están metidos en nuestro corazón. Pero si nosotros dejamos de tener esa intimidad, si nosotros dejamos de hacer esto o lo otro, lo que vamos a hacer es que las puertas las podemos abrir y se comienzan a salir todos los animales de la jaula. Ahí se salen los leones, todos los tipos de animales que nosotros tenemos, porque la capacidad de pecar está en nosotros.
Pero el tema es que cuando nosotros lo hacemos de una manera deliberada, como justamente dice aquí, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Así podemos nosotros poder incluso caer en un estado en el que aún siendo salvos, si nosotros caemos en esto, como dice ahí, horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso esta es una de las razones, aunque es un tema que quizás no vamos a entrar a discutir ahorita, en el que a mí me dice de que mi salvación la puedo perder. Por eso que dice, cuida con temor y temblor tu salvación. Porque si nosotros comenzamos a pecar en contra del Espíritu Santo, va a llegar un momento en que, no sé, comenzamos una escalera descendente hasta llegar un momento en que ya no vamos a tener más sacrificios que entregar por el pecado. Porque la sangre del Señor Jesucristo no es que no sea suficiente, pero para nosotros ya no va a ser suficiente para poder hacerla, porque no va a haber arrepentimiento de nuestro lado. Ese es el problema de pecar, digamos, de una manera voluntaria. Y que al pecar de una manera voluntaria nosotros llegamos a tal nivel que cauterizamos nuestra conciencia y por tanto lo que nosotros llamamos bueno, como decía anteriormente la Biblia, dice, a lo que ustedes llamaban antes malo, a lo que ustedes llamaban bueno era malo. Y ahora lo que vamos a llegar a hacer es volver a ese mismo nivel. Es decir, no se trata de que por el hecho de que peques de manera automática, conscientemente, automáticamente va a estar en eso. Es un proceso en el que uno comienza a llegar. Porque uno lo que comienza es a cauterizar su corazón. Entonces, si yo voy a andar, digamos, teniendo una relación de adulterio en contra de mi esposa y lo hago de una manera consciente, para mí va a llegar un momento en que eso va a ser normal. Y yo puedo ir a la iglesia, levantar las manos, adorar al Señor, leer la Biblia y seguir todo como que todo está bien. Más si el Señor me dio a mí un don, yo voy a creer, como dice el pastor, de que todo está en orden. Y oh, sorpresa. Así dice eso es lo que dice la Biblia, porque si te fijas el versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio. Sí, pero, bueno, pero también, o sea, póngase el ejemplo que usted dio. Pudiera ser que solo es un simpatizante, o sea, que le guste el evangelio y todo eso, pero realmente no ha recibido al Señor. Es probable. Yo no puedo decir que no, es probable, sí, de acuerdo. Sí. Pero el hecho de que una persona sea salva no significa que no pueda ser un adúltero. Y lo otro es, bueno, no sé si eso se podría tomar como un, ¿cómo se llama esto? Uy, se me olvidó. Espérenme, déjeme ver. Una apostasía. La apostasía es, de alguna manera sí, es el camino, digamos, la apostasía es como la graduación de ese pecado. Porque apostatar es ir en contra de la verdad del Señor. Pero un apóstata, digamos, para llegar a ese nivel, para perder, cuando se contricta el Espíritu Santo de tal manera que ya no tenemos nosotros ningún perdón, es un camino descendente que nosotros vamos hasta llegar a ese nivel donde ya no hay, ya todo. Pero el apóstata el que conoció, se le dio exactamente, la espalda a las cosas del Señor. Exactamente, es un tema delicado. Listo. Bueno, por respeto a los que nos acompañan la primera vez, vamos a terminar, vamos a orar por la conversión de Leonardo Isaac, ¿no? El hijo de Leo. Si hay alguna otra petición de oración, pues vamos a hacerla ahora. Si no, pues vamos a hablar en términos generales por todas nuestras necesidades para ponérselas en manos del Señor. Yo sí, Erwin. Adelante, Juanito. Quisiera una oración ahí de agradecimiento, porque no sé si se recuerdan que pedí oración ahí por unos hermanos que estaban con contagio. Fernando Camas, que bendito Dios ya está fuera de contagio, ya está recuperado. Y también había pedido oración por Juan Carlos Chapeta, que también, gracias a Dios, ya está casi en un 80% de recuperación de una operación. Y la verdad es que es de darle gloria al Señor porque Él se ha manifestado en ellos. Muy bien, perfecto, buenísimo. Listo. Por Mari, que mañana es su cumpleaños. Buenísimo, gracias. Para que veas que te quiero.